Pero bueno, de dónde se están conectando? Si hay alguien que nos quiera contar. Son todos muy tímidos, de a poquito. Hay compañeros de trabajo. Hola, Yelén, desde Mendoza. Bueno, Yelén, ¿te animás a hablar de qué parte de Mendoza? Bueno, nosotros le contamos que residente del Hospital Lago Mayor. Le contamos que somos, para los que no han estado en otros webinars, desde Brol Insumos, que somos una pequeña distribuidora acá en San Rafael, Mendoza, decidimos hacer un ciclo de charlas que se llama Diálogo con Expertos y empezamos a invitar a especialistas en el tema. Este es el tercer webinar que que hacemos. El primero fue de parasitología, el segundo fue de bacteriología, infecciones urinarias, y este es el tercero que es de hematología. Los hicimos desde temas que nos parecen de interés para los laboratorios, temas en los que nos gustaría ponernos de acuerdo y que por ahí nos falta a veces profundizar y estandarizar. Esa es la idea. Así es que siempre agradecemos a los especialistas que por ahí están entre nosotros y no los podemos valorar, no sabemos valorarlos. Somos compañeros de trabajo y cada uno es bueno en lo que hace y no hay nada como escuchar a los que saben. Nos parece muy valioso. Otra cosa que queríamos con Adrián decirles es que vamos a hacer como una comunidad en WhatsApp. No soy muy buena para las redes, pero vamos a hacer una comunidad en WhatsApp para que les lleguen las capacitaciones y, bueno, algunas ofertas de insumos, porque no queremos quemarles la cabeza del chat a cada uno. Entonces, si les interesa estar en esta comunidad, que solamente vamos a mandar eso, las citas, si seguimos haciendo estos webinars y alguna que otra oferta, nos avisan y para que les vaya llegando la info. El próximo webinar que queremos hacer es de inmuno. No sé si nos va a dar el tiempo o se nos va a acabar el año antes. Pero bueno, yo creo que ha sido, no sé, Adri, vos qué pensás, pero yo creo que ha sido muy productivo. A nosotros como profesionales nos ha servido mucho y, y bueno, eso es la parte que yo quería decir. Adri, no sé qué, si querés decir algo antes que arranquemos. También nos, y también nos dimos cuenta de lo poco que sabemos, de lo poco que sabemos y lo poco que manejamos y lo mucho que hay para aprender y para compartir. Así es que no sé si quieren esperar esperamos un ratito más. Le vamos a preguntar a nuestra estrella, porque ya vamos agarrando confianza en los webinars también. Vamos a preguntarle a nuestra especialista bioquímica, Silvina Iglesia, de dónde es, eh, y después la vamos a presentar. Solamente de dónde es. Casi no es de Santa Rosa La Pampa. ¿Y usted dónde está trabajando actualmente? Ahora estoy trabajando en el Hospital Chestacó y estoy trabajando en el Laboratorio Carballo. Bueno, les voy contando que Silvi es de La Pampa, pero estudió en Córdoba. Luego hizo su especialidad en bioquímica clínica en el área de hematología.
en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Católica de Córdoba. Ha tenido, ha pasado por muchas áreas importantes: servicios de oncología y hemoterapia del Sanatorio Mayo, laboratorio de inmunomatología del Banco Central de Sangre de Córdoba, servicio de hematología del Hospital de Córdoba. También es docente de la Cruz Roja. ¿Lo dije bien? Me está haciendo unas caras medio raras. Capaz que dije algo mal, perdón. Si lo dije mal es porque me lo pasaste mal. No, está bien, está bien. También es docente acá de la Cruz Roja, de la Cátedra de Hematología, y tiene varias publicaciones científicas también eh, publicadas. Así es que es muy buena en lo que hace, así que agradecemos, es compañera de trabajo en el Hospital Shistakov, yo también trabajo ahí, y realmente es muy buena en lo que hace, es muy generosa, así es que le agradecemos que esté acá brindando sus conocimientos y, no sé, empezamos en honor a los que están presentes, si les parece. Igual, otra cosa, última, que remolesta, perdón. Esto, los webinars los estamos dejando en el canal de YouTube de Brol. Ahora se están siendo grabados y quedan ahí para la consulta, o el que no se pudo conectar a tiempo o le quedó algo pendiente, quedan grabados en el canal de YouTube para que los podamos ir viendo. ¿Sí? Y no digo más. Dejamos a Silvina. Vamos a ponerlo. Bueno, antes quiero agradecerle a los chicos, a Adrián y a Noé, por convocarme para estas charlas. Me parece que está buena la idea esto de compartir por ahí las experiencias que me parece que a todos nos sirven de parte de otros profesionales. Y bueno, vamos a comenzar. Cualquier cosa después al final me hacen las preguntas. Eh, la charla de hoy es sobre el análisis y la interpretación de los histogramas en las muestras procesadas en los contadores hematológicos. Vamos a ver los distintos procesamientos de cómo ha ido evolucionando esto de desde el 1900 hasta el día de hoy, cómo ha avanzado la tecnología frente a esto del análisis del hemograma, y vamos a ir comparando los diferentes gráficos o histogramas de los contadores hematológicos. Bueno, como les decía, un poquito de historia. En el 1931 aparece o se realizaban los primeros hemogramas, ¿sí? El hemograma de Schilling, que se llamaba, que lo que hacía era evaluar el número de glóbulos blancos y la serie roja, ¿sí? El número de eritrocitos. Solamente esas dos poblaciones. Después, 20 años adelante, aparece la automatización, aparecen los primeros contadores hematológicos basados en el principio de Coulter, ¿sí? Que era impedancia eléctrica, que lo que hacía era contar y medir el tamaño de las células sanguíneas. Lo que se generaba eran pulsos eléctricos, ¿sí? Que de acuerdo al pulso eléctrico era el tamaño de la célula. Cuanto mayor era el pulso, mayor era el tamaño de la célula. Y para la serie leucocitaria, lo que se hacía era utilizar un lisante. Ese lisante rompía, digamos, el citoplasma, se unía al núcleo, pasaba por un orificio, esas células lisadas, y se generaban pulsos eléctricos que lo que hacían era dar origen a tres poblaciones en este caso, y son los contadores hematológicos que nosotros conocemos de tres poblaciones. Las poblaciones que se determinaban eran la de linfocitos, la zona media, que son los medios serían los eosinófilos, los basófilos y los monocitos, y los granulocitos. Esas son las tres poblaciones, digamos, que puede identificar un contador hematológico de tres poblaciones. Y después, 20 años más adelante, aparecen los contadores electrónicos, ¿sí? Que utilizan tanto la parte óptica, digamos, o radiofrecuencia, y la citometría de flujo, sino una combinación de los dos. Con estas formas ópticas lo que hacemos es evaluar según la dispersión de la luz, tanto frontal como lateral, o el bloqueo total de la luz, evaluar las distintas células.
En el caso de impedancia eléctrica, la parte de rojos y la parte de plaquetas. Y para la parte del diferencial leucocitario, para la parte de los glóbulos blancos, lo que se hace es utilizar la citometría de flujo, en realidad es una citometría de flujo modificada, porque no utiliza antígenos y anticuerpos como la usa la citometría de flujo, sino que lo que se adosa es un colorante o un fluorocromo, ¿sí? Y entonces, de acuerdo a la dispersión, tanto frontal como lateral, de acuerdo al tamaño y la complejidad estructural que tienen esos glóbulos blancos, es lo que nosotros podemos clasificar como, en el caso de estos que tienen citometría de flujo, son de 5 poblaciones, y podemos clasificar a los neutrófilos, linfocitos, eosinófilos, basófilos y monocitos. En el caso de los contadores de 5 poblaciones, también tienen un diferencial de elementos inmaduros que aparece como marcador en porcentual, y dentro de ese parámetro de elementos inmaduros que aparece como IG, engloba tanto lo que es metamielocitos, mielocitos, promielocitos y hasta ahí nada más. El tema de los callados entra junto con los neutrófilos. ¿Sí? Cuando hacemos el diferencial y vemos los neutrófilos, dentro de esos neutrófilos nos ponen los elementos callados, porque no los considera como elementos inmaduros, ¿sí? Sino que desde el metamielocito, mielocito y promielocito. Bueno, ¿no? Entonces, tenemos 3 metodologías o 3 principios que utilizan los contadores hematológicos para realizar las diferentes detecciones, ¿sí? La impedancia o la resistencia eléctrica, que es el principio de Coulter, el método óptico, según la cantidad de luz que se dispersa, y las técnicas inmunológicas, que sería la citometría de flujo, esta citometría de flujo modificada que yo les decía, utilizando diferentes colorantes que son los fluorocromos. Bien, inicialmente, antes de que existieran estos contadores hematológicos, los hemogramas se procesaban de manera manual. Se utilizaba la cámara de Neubauer para hacer el recuento tanto de glóbulos blancos, plaquetas y glóbulos rojos, y se hacía el diferencial leucocitario utilizando el frotis de sangre periférica. Y cuando aparece la automatización, apareció esto de la impedancia eléctrica para poder calcular el número total de células, el tamaño de los glóbulos rojos, diferencial leucocitario con la dispersión óptica, el calcular los índices hematimétricos, ¿sí? La hemoglobina corpuscular media, la concentración de hemoglobina corpuscular media y el hematocrito, y la medición de la hemoglobina mediante espectrofotometría, ¿sí? La técnica de la detección de la hemoglobina manual se hacía con cianmethemoglobina. En los contadores hematológicos ya no se utiliza más la cianmethemoglobina porque es cancerígeno, entonces se ha reemplazado por el lauril sulfato sódico, y es un método que se puede comparar con el de la cianmethemoglobina, digamos, que es el gol estándar, entonces se utiliza este de el lauril sulfato sódico. Lo que yo quiero que vean en este cuadrito es los errores, ¿sí?, asociados a cada una de las técnicas, expresado como coeficiente de variación porcentual. Fíjense, en el caso de los glóbulos rojos, el método manual tiene un error del 15 al 20% y el automatizado un 3%. La determinación de la hemoglobina, fíjense que tanto en el manual como en el automatizado, por eso les digo de que se puede correlacionar la técnica de el lauril sulfato sódico con la cianmethemoglobina. Fíjense que el error es muy parecido, es del 2%. En la determinación del hematocrito también, tanto macro como micrométodo, el 2%. Y acá en el recuento de glóbulos blancos, método manual con cámara de Neubauer, entre el 5 y el 10%, y el método automatizado menos del 3%. ¿En qué quiero hacer hincapié en esta parte? Por ejemplo, si yo tuviera que hacer un hemograma y no tengo un contador hematológico, el recuento de glóbulos rojos tiene un error muy alto, ¿sí? Entonces yo, en ese caso, no informaría en los glóbulos rojos y solamente informaría el hematocrito, ¿sí? El hematocrito, si tengo para hacer la determinación de hemoglobina con la cianmethemoglobina, la hemoglobina, y después el diferencial leucocitario y el recuento de glóbulos blancos en cámara de Neubauer. ¿Por qué no lo informaría yo? Porque tenemos un valor, un error, digamos, muy alto, y cuando yo me acerco a los límites, ¿sí?, que van a cambiar la toma de la decisión médica, tengo que ser bien estricto y no puedo tener un error de un 15 o un 20%. Entonces, cuando nosotros realizamos el hemograma, hacemos un análisis tanto cuantitativo
porque determinamos el número de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, y cualitativo porque analizamos tanto el tamaño como el color y la forma de esos glóbulos. Sabemos que los glóbulos rojos varían según la raza, el sexo, la edad, la altitud a nivel del mar y el estado fisiológico. No es lo mismo un niño, ¿sí?, que un adulto. No es lo mismo nosotros a nivel del mar y un paciente en Perú, porque en la mayor altura necesitamos más oxígeno, entonces para llegar a los tejidos, entonces se produce una mayor eritropoyesis a través de la médula ósea y aumenta el número de rojos. El estado fisiológico es respecto a la embarazada, ¿sí?, que presenta una hemodilución, entonces va a tener un número de rojos mucho menor comparado con una mujer adulta que no está embarazada. Entonces, cuando tenemos glóbulos rojos aumentados, hablamos de policitemias, ¿sí?, primarias, y si no, eritrocitosis secundarias, como sería, por ejemplo, secundaria a una cardiopatía, secundaria a EPOC, enfermedad pulmonar crónica. Sin duda también le podemos decir o las podemos nombrar o informar como poliglobulias. Y en cuanto a la hemoglobina, también varía según la edad del sexo y la altitud a nivel del mar y el estado fisiológico, y según la definición de anemia de la Organización Mundial de la Salud, cuando tenemos una hemoglobina disminuida, estaríamos en presencia de una anemia. Según el estado fisiológico, la edad del paciente, ¿sí?, y el sexo. Bien, estos son los contadores hematológicos que manejo yo en este momento, ¿sí? Son dos Sysmex, un 550 y un XN1000. Los dos son contadores de 5 poblaciones, o sea que me determina tanto el número de neutros, linfos, eos, mono, vaso, y me larga un porcentaje de células inmaduras. Y estas son las metodologías que utilizan, ¿sí? El método de enfoque hidrodinámico, detección de corriente continua, para lo que es tanto plaquetas como glóbulos rojos. Es técnica, lo que tiene es que es muy sensible, tiene alta reproducibilidad, no permite el reflujo de los glóbulos rojos, ¿sí?, cuando pasan el orificio, entonces no vamos a estar contando nuevamente algunos rojos, la citometría de flujo para la determinación de los leucocitos, y esto de la dispersión tanto frontal como lateral para saber el tamaño de la célula y la complejidad estructural de la misma, y el laurisulfato sódico, como les decía, para la determinación de la hemoglobina, que sería el gol estándar, o tiene buena relación con el gol estándar, que es el de 100 metahemoglobina. Bueno, estos son histogramas, ¿sí?, que podemos encontrar. Los que están a la izquierda son de 5 poblaciones, y los que están a la derecha son de 3 poblaciones. Si miramos, fíjense en el gráfico de rojos, se grafica el número de rojos y el tamaño de los glóbulos rojos, ¿sí? Se genera una campana de Gauss, ¿sí? Y acá tenemos una media que va a ser el volumen de esas células rojas, una media de ese volumen. Esta población de glóbulos rojos puede ser normal, ¿sí?, y puede ser normal con un volumen normal, o desplazarse hacia la derecha y ser normal, con esa campana que se conserve la base, digamos, con un volumen corpuscular mayor, o puede ser más pequeña y desplazarse hacia la izquierda con esa base de campana de Gauss normal. Si miramos acá en los contadores hematológicos de 3 poblaciones, fíjense que se grafica lo mismo, ¿sí?, el número de rojos versus el tamaño de los glóbulos rojos en el eje de las X, y en este, fíjense que se produce esto que les digo yo, de la media, que tendría que estar entre estas dos barritas grises, se desplaza hacia la izquierda, ¿sí?, con una base de campana normal, un poquito ensanchada acá en la puntita, y fíjense que ese RW aumenta, y el volumen corpuscular medio es de 58.8, que sería microcítica. En cuanto al número al diferencial de blancos, fíjense, este es el diferencial de blancos de un contador hematológico de 5 poblaciones. Lo que se grafica es el Say-Scatter, el eje de las Y, se grafica el tamaño de las células, y en Say-Scatter se grafica en el eje de las X la complejidad estructural de ese elemento. Entonces vamos a tener ubicados a los linfocitos, ¿sí? Este es el detrito celular o los cuerpos fantasmas. Vamos a tener a los linfocitos como las células más pequeñas y con menor complejidad estructural. Y si nos vamos hacia la derecha, fíjense acá esta nube celestita, serían los neutrófilos, que tendrían que estar un poquito más arriba porque tienen mayor tamaño, pero tienen mayor complejidad estructural.
los monocitos con mayor complejidad estructural y el mayor tamaño respecto a los linfos, y esta nube azul, bien oscura, es la de los elementos estos Ig que yo les digo, que serían los mielocitos, metamielocitos y los promielocitos. Y en el gráfico de 3 poblaciones, fíjense, este es el de los blancos, o este de acá arriba, solamente hablábamos, ¿se acuerdan que hablábamos de solamente 3 poblaciones? Linfocitos en la zona de L1 o el tamaño de 0 a 75. En la zona media, las medias, eosinófilos, monocitos y basófilos, y de 125 más o menos, 150 a 250 estaría la población granulocítica. Si yo tengo una paciente, por ejemplo, que tiene una leucemia mieloide crónica, entonces tiene muchos mielocitos, tiene metamielocitos, puede tener algún blasto, lo que yo voy a ver es, en el gráfico de 5 poblaciones, esta nube de acá, dispersada hacia arriba, ¿sí? Bien abierta. ¿Por qué? Porque estos elementos son elementos inmaduros, tienen mayor complejidad estructural en el núcleo y tienen mayor tamaño. Y acá, en esta de 3 poblaciones, lo vamos a ver también más hacia arriba, esta curva, pero no me va a diferenciar la complejidad estructural, que es lo que hace el gráfico de 5 poblaciones. Si yo tuviera un paciente que tiene una linfocitosis, como sería un niñito, lo que tendríamos es este pico bien marcado y el de neutros bien bajito, y acá esta población rosada bien marcada y con la de monocitos y neutrófilos un poco más disminuida. Y el gráfico de plaquetas, fíjense que es el mismo, tanto para los contadores hematológicos de 5 poblaciones y los contadores hematológicos de 3 poblaciones. Lo que tienen que tener en cuenta es que cualquiera de los dos contadores cuentan menos de 30 femtolitros plaquetas. Si tenemos volúmenes muy chiquitos, acuérdense que esto es una media, volúmenes muy chiquitos de glóbulos rojos, el contador me lo puede estar contando, en este caso, ¿sí? En este también, como plaquetas a esos glóbulos rojos tan pequeños, o en el caso de que nosotros tengamos una anemia hemolítica microangiopática o un síndrome urémico hemolítico, y tengamos fragmentos de glóbulos rojos, ¿sí? Cuando tenemos esquistocitos, también. Entonces esta curva no va a bajar, ¿sí? Sino que se va a hacer un plató acá arriba, ¿sí? Y va a estar contando más plaquetas de las que realmente tiene el paciente. Bien, entonces los contadores hematológicos pueden resolver todo, pueden resolver muchísimas cosas, como el recuento de eritrocitos, leucocitos, plaquetas, me determinan la concentración de la hemoglobina, el hematocrito, los índices hematimétricos, volúmenes corpusculares, hemoglobina corpuscular media, concentración de hemoglobina corpuscular media y RDW o amplitud de distribución eritrocitaria. La fórmula leucocitaria, tanto sean contadores de 3 poblaciones o de 5 poblaciones, me diferencian las poblaciones. Hay muchos contadores que también miden los reticulocitos, ¿sí? Esos glóbulos rojos resistentes a análisis, los miden, se saca un porcentaje y se hace la corrección respecto al número de blancos. Perdón, eso es de los eritroblastos. Los reticulocitos porque tienen el colorante para determinar el número de reticulocitos, tanto el tamaño del reticulocito como el contenido de hemoglobina. Los eritroblastos, esto que les decía, glóbulos rojos resistentes a la lisis. Entonces el contador los cuenta y los desestima, digamos, los descuenta del número de blancos totales. Los granulocitos inmaduros, ¿sí? Hay contadores hematológicos de 7 poblaciones, entonces me diferencian también los metamielocitos, mielocitos y promielocitos. Y las plaquetas reticuladas, que son plaquetas jóvenes, plaquetas que vienen directamente de la médula y tienen mayor tamaño, entonces ahí tendríamos que tener más cuidado con esto de las plaquetas mayores a 30 femtolitros. Entonces, cuando nosotros realizamos el hemograma completo, hacemos el recuento de rojos, hematocrito, hemoglobina y los índices hematimétricos. El volumen corpuscular medio, que me va a hablar del tamaño de ese glóbulo rojo, la hemoglobina corpuscular media, que me habla del contenido de hemoglobina, el RW, que me habla de cuán homogénea o heterogénea es la población de glóbulos rojos, entonces decimos si tiene o no anisocitosis, y la concentración de hemoglobina corpuscular media, que se los dejo con un signito de pregunta, porque vamos a ver después más adelante qué información me da y para qué me sirve. Después tenemos el recuento de glóbulos blancos y glóbulos rojos, tanto lo que es evaluación de la morfología eritroide,
y la realización del diferencial leucocitario, recuento de plaquetas y recuento de reticulocitos en caso de que el contador lo realice. Entonces, cuando nosotros analizamos las células, lo que tenemos que conocer es el tamaño del glóbulo rojo, que sería el volumen corpuscular medio, ¿sí? Es el volumen de cada glóbulo rojo y que se calcula con el cociente entre el hematocrito y el número de rojos. Y este volumen corpuscular medio me va a hablar de ese tamaño de los glóbulos rojos y el tamaño del valor de referencia que establece cada laboratorio, de acuerdo a la población que estudia. Por ejemplo, en un adulto sería entre 80 femtolitros y 97 femtolitros. Entonces, si yo tengo un glóbulo rojo que tiene menos de 80 femtolitros, estoy frente a una población microcítica con un tamaño de glóbulo rojo más chico. Entre 80 y 97 sería normocítica y más de 97 sería macrocítica esa población. Ahí les aclaré que, de acuerdo, el valor de referencia para adultos es entre 80 y 97 femtolitros, porque los niños tienen volúmenes corpusculares más pequeños y tienen mayor cantidad de glóbulos rojos porque necesitan mayor oxígeno para llevar a cabo los distintos procesos para lo que es el crecimiento. Entonces, yo tengo que pensar en el volumen corpuscular de un niño, que siempre entra duda con que si tiene chiquitos o no tiene chiquitos los glóbulos rojos. Lo que se hace es, para niños que van entre 2 y 10 años, para calcular los límites superiores e inferiores del volumen corpuscular, hacemos a 70 femtolitros, ¿sí? Le sumamos la edad del paciente. Y acá les puse un ejemplo. Si nosotros tenemos un niño de 5 años, el volumen corpuscular inferior, el límite inferior va a ser de 75. Y para saber el superior, que por ahí no le prestamos tanta atención porque generalmente las anemias microcíticas en la parte de pediatría o en los niños es más ferropénica, pero para saber el volumen superior tenemos que adicionarle por año de niños 0,6 femtolitros y se lo sumamos a 84. Esto lo saqué de un manual, ¿sí?, de pediatría que está acá, la bibliografía, ¿sí?, por si lo quieren consultar. Entonces, en este caso, que el niño tiene 5 años, por 0,6 es igual a 3 y más 84 me da 87 femtolitros. Esto es importante porque muchas veces se ven en los informes esto de que les ponen las microcitosis, igual que las hemoglobinas son mucho más bajas en los niños. Por eso está bueno establecer esos valores de referencia para la población que maneja cada laboratorio o cada lugar. Bien, la hemoglobina corpuscular media me habla de el contenido de hemoglobina que tiene cada hematíe, ¿sí? Y se calcula mediante el cociente entre la hemoglobina y el número de glóbulos rojos. Esa cromía o ese color, de acuerdo al contenido de hemoglobina, puede ser normocítica, en el caso de que ese HCM vaya entre 27 y 33 picogramos, hipocrómica si tenemos menos de 27 picogramos, y eritrocitos saturados cuando tenemos más de 33 picogramos el HCM. Acá les puse saturados y no puse hipercrómicos. Antes se informaba como la hipercromía y bueno, fueron términos que fueron siendo reemplazados y ahora se informa saturados. Bien, y la concentración de hemoglobina corpuscular media corresponde a la concentración de hemoglobina en 1 decilitro de hematíes y se calcula con el cociente de hemoglobina y hematocrito. Después hablamos de la amplitud de distribución eritrocitaria, o el RW, ¿sí?, que relaciona dos parámetros estadísticos, ¿sí?, el volumen corpuscular medio y el desvío estándar de la media de esos glóbulos rojos. Entonces, cuando hacemos el cociente, obtenemos ese RW, o amplitud de distribución eritrocitaria, y quiere decir que cuando yo tengo una amplitud de distribución eritrocitaria, un RW alto, hablamos de una población de glóbulos rojos heterogénea, y entonces decimos que el paciente tiene anisocitosis. Esa población es heterogénea porque yo tengo diferentes tamaños de glóbulos rojos. Esta es la campana de Gauss. Cuando mirábamos los histogramas de glóbulos rojos, veíamos esta campana, ¿sí?, número de rojos, tamaño de las células. Fíjense que relaciona el volumen corpuscular y el desvío estándar y sacamos el RW, o la amplitud de distribución. El volumen corpuscular, ¿sí?, es una media de los volúmenes, entonces no me informa si esa población es heterogénea o homogénea. Para eso tengo que mirar siempre el RW. Si ese RW es alto,
también lo establece cada uno en su laboratorio, puede venir con el contador hematológico. Si ese RW es alto, entonces hablamos de que hay una anisocitosis y que hay una presencia de poblaciones que son diferentes en tamaño. Pueden coexistir dos tipos de poblaciones, normales, microcíticas y o macrocíticas. Y si ese RW es menor a 15%, acá le puse 15 porque es el valor que manejo yo, entonces hablamos de que la población es homogénea. Y en el caso de las anemias carenciales, como las ferropénicas y las megaloblásticas, este RW está aumentado y en las talasemias está normal. Este dato ha ido cambiando con el tiempo, ¿sí? Porque podemos tener talasemias, más que nada las talasemias homocigotas, con RW más aumentados, no tan normales, ¿sí? Y para eso siempre tenemos que evaluar el perfil férrico completo del paciente. Bueno, nos había quedado como con signo de pregunta ese CHCM, qué datos me daba, o qué información me brindaba y para qué me servía. Ese CHCM me sirve para evaluar o controlar mi contador hematológico, ¿sí? Un control de calidad interno, siempre tiene que ser menor o igual a 36, y si es mayor a 36, ¿cuáles son las situaciones que se plantean? Podemos tener un CHCM mayor a 36 y tener un falso aumento de la hemoglobina por la presencia de hiperdipemias o hipertrigliceridemias, hiperbilirrubinemia. Esto se ve mucho aumentado en los recién nacidos. Y si no, una falsa disminución del hematocrito por la presencia de crioaglutininas. Y acá les puse un ejemplo. Estos son todos casos que hemos tenido en el OSPI, en el laboratorio. Fíjense, esto es una muestra procesada a 25 grados a temperatura ambiente. Fíjense que tiene una hemoglobina de 8,1 con un hematocrito de 13,9 y ese CHCM es de 58,3. Cuando yo veo esto en el hemograma, me larga las alarmas de que hay una interferencia en la medición, ¿sí? Hay una falsa disminución del hematocrito, entonces lo que yo hago es procesar esa muestra post-incubación por 60 minutos a 37 grados. La pongo a incubar y después la vuelvo a procesar y fíjense cómo corrige ese hematocrito de 13,9 a 27 y ahí sí hay una relación entre 8,3 de hemoglobina y 27 de hematocrito. Y fíjense que ese CHCM pasó de 58,3 a 30,6 gramos de decilitro. Después quiero que vean que el resto de los parámetros blancos, plaquetas y hemoglobina se miden bien, entonces no cambian una vez que nosotros incubamos la muestra. Pero fíjense que los volúmenes sí, porque estas crioaglutininas son anticuerpos, en este caso son anticuerpos fríos, entonces lo que hacen es esos anticuerpos separarse cuando nosotros lo ponemos a 37 grados. Esta es la paciente, y esta es la muestra de la paciente. Fíjense que parece que estuviera coagulado, ¿sí? Es una aglutinación macroscópica bastante importante. Así se veía el frotis de sangre periférica de la paciente a 25 grados, a temperatura ambiente. Fíjense que se observa la aglutinación, esta es a 40 por más que esté 40 por, no permitía hacer el análisis de la morfología de la serie roja. Y después esta es el extendido post-incubación a 60 minutos, por 60 minutos a 37 grados. Fíjense que ya no existe o no está tan aglutinada la muestra, pero todavía permanecen en algunas zonas, ¿sí? Esos glóbulos rojos aglutinados. Esta es otra muestra, no es la misma paciente, pero fíjense que muchas veces no se ve así tan marcado, pero se ve esta arenita sobre los tubos, ¿sí? Eso también es indicativo de crioaglutininas. Y esta es una fotito del cassette que se hace en hemoterapia para hacer las CUMS. Estas son tres, las CUMS indirecta, que le dio negativa a la paciente, y esta es una CUMS directa que se le viene arriba el positivo. Y después los otros errores que teníamos era una falsa disminución de la hemoglobina, y esto pasa en las muestras lipémicas. Fíjense, este es un paciente, ¿sí? Con 4,36 gramos por litro de colesterol y unos triglicéridos de 10 gramos por litro. Se observa la muestra bien lipémica, entonces lo que tenemos que hacer en estos casos es centrifugar esa muestra, retirar ese plasma,
y añadir el mismo volumen por una solución salina, reemplazar ese volumen, ¿sí? Y volver a procesar. Lo que vamos a ver es un cambio. Fíjense, este paciente tenía 12,2 de hemoglobina y 32 de hematocrito, y SCHCM mayor a 36, en este caso 37,7. Y cuando reemplazamos ese plasma por la solución salina y volvemos a procesar la muestra, fíjense cómo corrige. SCHCM pasó a 36, la hemoglobina 11,9 y el hematocrito 34. Todas estas alteraciones en las determinaciones del hemograma, después los informan en las observaciones, ¿sí? Muestra procesada, 37 grados, por 60 minutos, presencia de crioglutinina se puede poner, o muestra hiperlipémica procesada 37. Pero siempre hay que ponerlo como para que el médico sepa o esté alerta de que existe algo, ¿sí? De que no es que una muestra que se procesa de manera normal. Bien, entonces, ¿cuáles son las limitaciones? Tiene muchos beneficios la automatización, pero también tiene sus limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones? No detectan inclusiones intraeritrocitarias, punteados basófilos, corpúsculos de Hobble-Jolly, anillos de Cabot. No distinguen formas eritrocitarias, o sea, todo lo que es poiquilocitosis, dianocitos, dacriocitos, ovalocitos, eliptocitos, crenocitos, acanto, dacrio. Esos no los distinguen, no me da ninguna alarma a mí, solamente los contadores de 5 poblaciones dan alteraciones con alarmas cuando tenemos fragmentos de glóbulos rojos, ¿sí? Cuando tenemos esquistocitos ahí sí. Alteraciones en el color, sí en la cromía me lo da porque me da el HCM, pero en la policromatofilia no. No permite distinguir de leucocitos inmaduros, ¿sí? Acuérdense que me da un porcentaje que puede llegar a tener, pero no me los distingue si son mielos, si son metas, o si son promielocitos. No detecta inclusiones en los leucocitos, ¿sí? Vacuolas, granulaciones tóxicas, cuerpos de Dol. Tampoco parásitos, ¿sí? Y la pseudotrombocitopenia por EDTA. Esas son limitaciones que presenta la automatización. Acá les puse alteraciones en forma, ¿sí? La poiquilo, los elipto, los diano, los drepanocitos, ¿sí? En la hemoglobinopatía S, los esferocitos en la esferocitosis, los crenocitos, los pacientes renales, con los síndromes urémicos hemolíticos, junto con los esquistocitos, los dacriocitos en las mielofibrosis o los síndromes mielodisplásicos, las inclusiones en los glóbulos rojos, anillo de Cabot, punteado basófilo, corpúsculo Hobble-Jolly. Estos punteados y anillos de Cabot lo podemos ver en las talasemias y en las anemias ferropénicas, los corpúsculos de Hobble-Jolly y los pacientes post-esplenectomizados, alteraciones en el citoplasma de los leucocitos, que veíamos las granulaciones, los cuerpos de Dolly y las inclusiones, las vacuolas, los bastones de Auer en caso de que estemos frente a una leucemia mieloblástica aguda, alteraciones en el núcleo de los leucocitos, la hipersegmentación en el caso de las anemias megaloblásticas o en los pacientes que están en tratamiento con antirretrovirales, o algunos fármacos que producen esa hipersegmentación de los neutrófilos, la hiposegmentación, los Pelger y pseudo-Pelger, que podemos ver en los pacientes con síndromes mielodisplásicos y los pacientes oncológicos en tratamiento, las pseudomaduraciones como condensaciones anómalas de la cromatina, ¿sí? Y las sombras de Gumprecht en el caso de las leucemias linfáticas crónicas o los síndromes linfoproliferativos crónicos. Bueno, estos son distintos casos para mostrarles. Por ejemplo, este es un paciente con una anemia microcítica, un adulto. Fíjense que tiene, la hemoglobina no está tan baja, está con 12,9, tiene un RW aumentado, pero el volumen corpuscular es muy pequeño, 64, y el HCM también de 16,7. Y esto es lo importante, que tiene 6,5 millones de rojos. ¿Sí? Este es un paciente con una beta-talasemia menor, ¿sí? Y fíjense que por ahí con 12 de hemoglobina, muchas personas no mirarían al microscopio a este paciente, y cuando vamos al frotis vemos que tiene dianocitos, ¿sí? Aparte de la microcitosis, la hipocromía, ¿sí? Fíjense que también tiene anisocromía porque tiene algunos glóbulos rojos, perdón, con el halo mucho más grande que los otros. También tenemos los ovalocitos. Esta es una anemia hemolítica hereditaria, ¿sí? La piropoiquilocitosis, donde tenemos una alteración y se producen los esquistocitos, ¿sí? Fíjense, los fragmentos de los glóbulos rojos. Esta es la misma paciente, ¿sí? En uno y en el otro, acá donde tenemos que tener cuidado con el recuento de plaquetas,
de esos pacientes. Acuérdense que estos esquistocitos seguramente tengan volúmenes corpusculares muy pequeñitos, entonces el contador hematológico me los puede contar como si fueran plaquetas. El fenómeno de Rouleau, ¿sí? Alteración en los glóbulos rojos, fíjense, la pila de monedas, esto está en 40 por, estos son pacientes con mielomas múltiples, acá está en 100 por, fíjense el Rouleau, la célula plasmática, con ese núcleo bien pignótico, el arcoplasma, bien basófila. Esta es otra célula plasmática que no está tan basófila como la anterior, pero fíjense que también tiene su arcoplasma, y acá les puse el dibujito porque tenemos un eritroblasto ahí dando vuelta, ¿sí? Y acá también el Rouleau en 40. Las alteraciones en los blancos, los cuerpos de Dol que aparecen en la sepsis, ¿sí? La tríada de sepsis, cuerpos de Dol, vacuolas y granulaciones tóxicas. No sé si se alcanza a ver ese cuerpito celeste que se ve ahí, y acá abajo, esos son los cuerpos de Dol, ¿sí? Y las granulaciones tóxicas que se ven acá y en estos neutrófilos de aquí. Y acá pasamos con las patologías, seguimos las patologías. Fíjense, si nosotros tenemos un paciente con una leucemia amiloide crónica, en este caso tiene 65.000 blancos, fíjense cómo el gráfico de blancos cambia respecto a un paciente normal. La curva se desplaza hacia la derecha porque tiene muchísimo más complejidad estructural ese núcleo, y se dispersa hacia arriba la nube porque tiene mucho mayor tamaño respecto a las células normales. Acuérdense que a medida que la célula va madurando va disminuyendo su tamaño, condensando su cromatina y disminuyendo su basofilia citoplasmática. ¿Sí? Este paciente que vemos acá, lo vemos en el frotis de sangre periférica, fíjense, tiene callados, mielocitos, blastos, acá hay otro callado que está dobladito, mielocito de EO, este también es de eosinófilo, un meta, un linfocito. Acá lo que quiero, acá no larga alarma porque tiene 65.000 blancos, pero en el caso de que hemos tenido pacientes que tienen más de 200.000 blancos, tenemos que saber cuál es el límite de detección lineal que tiene nuestro contador hematológico. En caso que tengamos una alarma que por ahí aparece como una arroba, ¿sí? O me da una alarma de que no está midiendo de manera correcta, o no sabe el contador si está contando bien, lo que tenemos que hacer es una dilución, ¿sí? Con el lisante del equipo, ¿sí? Y procesar la muestra y después multiplicar por el factor de dilución. Este es el mismo paciente, fíjense, los basófilos, los callados, esta célula en mitosis, meta, acá de nuevo, esto es un mielocito de EO, un eritroblasto, acá también es de EO, un mielo, otro mielo, un blasto. Fíjense en la linfática crónica, una leucemia linfática crónica, sí, acá tenemos 227.000 blancos. Fíjense cómo el gráfico, ¿se acuerdan que en el de recién el gráfico era mucho más acá? Sería mieloide. Este linfoide viene hacia arriba porque estos linfocitos en la linfática crónica lo que tienen es que son células que son frágiles, entonces se rompen. Fíjense que me los pone de otro color porque son de aspecto maduro, pero el contador tiene una alarma, ¿sí? Frente a este tipo de células. Acá se los puse en 40 por, para que vean las sombras de Gumprecht, ¿sí? Es un paciente adulto, eso es importante también. Las sombras de Gumprecht se les puso así porque el médico que descubrió la leucemia linfática crónica era de apellido Gumprecht, entonces solamente se informan en las leucemias linfáticas crónicas, y que es una patología de pacientes adultos, porque por ahí las podemos encontrar en los linfomas, ¿sí? Pero no se informan en los linfomas, o en los niños, por ahí también lo podemos encontrar. Y esta es en 100 por, fíjense que se ven los linfocitos, que son pequeños, casi nada de citoplasma, cromatinas bien condensadas, ¿sí? Y vemos las sombras de Gumprecht ahí. La leucemia linfática crónica es un linfoproliferativo crónico que puede evolucionar a un linfoma difuso de células grandes B, a un síndrome de Richter que cursan con una hiperleucocitosis, como en este caso, ¿sí? O puede evolucionar a una leucemia prolinfocítica, y ahí tendríamos que tener más del 50% de prolinfocitos, que los veríamos también en el frotis de sangre periférica porque no es igual que un linfocito, digamos, normal. Y acá les puse
los linfocitos reactivos, ¿sí? Que aparecen mucho cuando estuvimos con el dengue, aparecieron mucho, ahora está habiendo también muchos casos. Fíjense que es un linfocito que es mayor en tamaño, que tiene una basofilia citoplasmática, que puede ser completa la basofilia o puede ser solamente en los extremos del citoplasma. Acá se los comparé con un monocito para que vean el tamaño, que es mucho más grande, pero es mucho más basófilo respecto a un linfocito normal. Y acá les puse una leucemia linfoblástica aguda. Fíjense, este es un linfoblasto, la relación núcleo-citoplasma bien aumentada, casi nada de citoplasma, sin granulaciones, sin bastones, eso me diría de que es linfoide, y en el núcleo es homogéneo, sin escotaduras, con núcleos prominentes. Acá les puse un linfocito, este es lo más difícil de distinguir, ¿sí? Un linfoblasto de un linfocito, este linfocito es grande, pero es lo más difícil que tienen las linfáticas agudas. Acá les puse con un eritroblasto, este es un policromatófilo y este es un eritroblasto ortocromático y un linfocito para que vean los tamaños y cómo se ve cada uno. Este es el gráfico de dispersión de blancos de la linfoblástica aguda. Fíjense que se dispersa hacia arriba también, ¿sí? Porque tiene mayor complejidad estructural y mayor tamaño. Ahí lo vemos, el linfoblasto, esto es un eritroblasto policromatófilo, y este también. Y acá pasamos a la mieloblástica aguda, fíjense como tiene mayor complejidad estructural, la parte mieloide se desplaza más hacia la derecha y siempre hacia arriba porque tiene mayor tamaño, por una célula más inmadura. Acá tenemos un mieloblasto, fíjense que tiene los bastones de agua en el citoplasma, esas escotaduras en los núcleos, ¿sí? Con los nucleolos bien prominentes. Este es en 40 por, fíjense la cantidad de blastos que tenía. Y en este caso, por ejemplo, este paciente, si analizamos el gráfico de rojos, podemos ver que la curva está desplazada hacia la derecha, la media ya me da 100, estos son 50 femtolitros, 100 femtolitros, entonces más de la mitad de la población es macrocítica, ¿sí? Y las plaquetas están disminuidas. Esta es otra situación que podemos encontrar, por ahí un paciente con mielofibrosis, en las mielofibrosis vamos a encontrar los acriocitos, ¿sí? Alteraciones en la serie roja, los dacrios, que acá los vemos, ¿sí? Las células en lágrima, la policromatofilia, los anillos de Cauchy, el punteado basófilo, y también podemos encontrar eritroblastos y serie mieloide inmadura, ¿sí? Y esto es lo que les decía, tampoco distingue el contador hematológico los parásitos, ¿sí? Fíjense que acá tenemos el anillito, ¿sí? Es el núcleo, el citoplasma del parásito, y se forma una vacuola. Estos son intracitoplasmáticos. Este es un caso de paludismo que tuvimos hace 2 años y se presentó en la PUBRA el 2023. El caso que tuvimos acá en San Rafael era un paciente que venía de Tanzania y tenía un recuento de parásitos, una parasitemia muy alta, 123.000 parásitos creo que tenía por microlitro. Entonces, el contador hematológico es una herramienta esencial, ¿sí? Permite obtener un hemograma de manera rápida y procesar múltiples muestras de manera simultánea. Para su correcto funcionamiento, como todo equipo, lo que tenemos que hacer es tener controles, tanto internos, de calidad internos como externos, y una alta precisión y exactitud en los resultados, pero tiene sus limitaciones. Entonces, yo siempre digo que la observación microscópica del flotis es la herramienta más importante y más valiosa a la hora de nosotros validar un hemograma de manera definitiva y presentarle al médico el resultado para que tome una decisión médica. Bueno, muchas gracias. Ahí les dejo mi mail o cualquier consulta y mi celu, lo que necesiten de consulta. Bueno, buenísimo, Silvi. Muchas gracias. De nuevo lo mismo, agradecemos la generosidad para, bueno, para presentar. Yo tengo unas cuantas dudas. Vos dijiste que no nos largaba alarmas de morfología, pero el RDW me puede estar diciendo El RW te va a alargar de
si la población es homogénea o heterogénea, solamente en tamaño. Eso es, no en no forma. morfología, digamos, poikilocitosis, no formas, eso es tamaños, Lanizo. Ujú. Sí, solamente lo que yo les decía, sí los esquistos. Si tiene fragmento de glóbulos rojos, por ahí el contador sí te larga la alarma. Pero si tiene dianocitos, dacriocitos, ovalocitos, eliptocitos, el resto de las formas no te larga alarma. Por ahí yo veo, Bien. tiene un Y RW normal, con un volumen corpuscular normal, un HCM normal o levemente disminuido, y cuando yo miro el frotis de sangre periférica veo que tiene ovalocitos, eliptocitos, y están las ovalocitosis, las eliptocitosis, ¿sí? Por ahí no tienen esa anemia tan marcada que nosotros queremos ver para que nos cierre que tiene esos eliptocitos y ovalocitos, ¿sí? O esto de, que les decía, por más que tenga el volumen corpuscular normal, si ese RW está movido, ¿sí? Está aumentado porque esa base de la campana se ensancha, hay dos poblaciones. Por más que el volumen final sea 85 y sea normal para el paciente. Si tiene una colita para la derecha o para la izquierda, va a tener dos poblaciones, ¿sí? Y eso se ve en el frotis de sangre periférica. bien. Otra duda que tengo es si puedo confundir los, bueno, que me ha pasado, los linfos reactivos con, entre todas cosas, con los monos. Va, no, no confundir cuando veo por el informe del contador hematológico, o sea, tengo que ir después al frotis, obviamente. Bien, si tenemos un contador de tres poblaciones, esos elementos van a estar en las medias. Los contadores de tres poblaciones lo que tienen es que por ahí, si yo tengo neutrófilos muy grandes, también los ponen en las medias, y se me suman los neutros, los monos, los egos, los vasos, y por ahí me dice 20 medias, y yo cuento y tiene 5 en total, contando ego, vaso y linfo, ego, vaso y mono. En cuanto al diferencial de 5 poblaciones, el contador sí te larga alarma de que tiene linfocitos atípicos, ¿sí? Que esa atipía en realidad puede ser clonal, digamos que sea un linfoblasto o que sea un linfocito reactivo. Y ahí lo que tenés que hacer es microscopía. Eh, en cuanto a monocito, la condensación de la cromatina de un mono no es lo mismo que un linfocito reactivo. Y la basofilia tampoco. La basofilia del citoplasma, el monocito tiene un citoplasma más gris, o más celestito, y el basófilo bien basófilo, bien azul, el citoplasma. Y pueden estar estos tipos que yo les decía, o sea, que sea el más lindo y el que todos distinguimos perfecto, que es bien basófilo completo, ¿sí? La cromatina es un poco más abierta de lo que es un linfocito normal, en tamaños más grandes. Y después, si no tenés los que tienen solamente la basofilia en el extremo del citoplasma, y después los ameboides, que adoptan la morfología de los rojos que tienen a su alrededor. Última. No sé si soy la única que tiene dudas con hemogramas, chicos. Pero bueno, no he visto muchos o no me he encontrado con muchos informes con alteraciones en las morfologías de las plaquetas. Hay también parámetros Sí, hay o sea, describirlo en el informe, no, sí. no sabría. Salen en el informe, en los contadores hematológicos, tanto los de tres poblaciones como los de 5, informan un volumen plaquetario. ¿Sí? Ese volumen te habla justamente del volumen que tiene la plaqueta. Una plaqueta tiene menos de 13 femtolitros de volumen. Si yo tengo más de 13 femtolitros, ¿sí? Sería una macroplaqueta. ¿En qué caso voy a informar o pensar de informar una macroplaqueta o una anisoplaquetosis? ¿Sí? Porque tenemos diferencias de tamaño de plaquetas. Yo siempre evalúo el contexto clínico del paciente, porque me parece que tanta información al médico como que lo aturde bastante. Entonces, si realmente justifica informar que tenga macroplaquetas, porque tiene plaquetas bajas, o sea, tiene una plaquetopenia y tiene macroplaquetas, sí se lo informo. Es un paciente que es oncológico y que le ponen trombopoyetina para estimular a la médula y que salgan plaquetas, entonces sí, en ese caso sí lo informo. O si tenemos, por ejemplo, en trombocitemia esencial, que sí vamos a tener plaquetas de diferente tamaño, ¿sí? Y también esto que yo les decía, esas plaquetas reticuladas son plaquetas, las plaquetas que son más grandes son más jóvenes. Y como toda la célula va madurando y se va achicando en tamaño. Entonces, si es más grande, es más joven, si es más inmadura.
No sé si contesta la pregunta. Sí, o sea, en patologías un poquito más que por ahí en el laboratorio privado, por ahí Claro, eh, por eso siempre hay que evaluar particularmente no las llego a ver, el pero contexto. claro, el contexto clínico. También pasa mucho, por ejemplo, de que cuando yo tengo volúmenes corpusculares muy pequeños, me parece que el resto de las series son muy grandes y en realidad no. Es porque los rojos son muy chiquitos, no es que las plaquetas sean muy grandes o los blancos sean muy grandes. Sí, es como que evaluar el todo del paciente, las tres series. ¿Y vos cuál considerás que son los errores más generales que solemos tener los bioquímicos que no somos especialistas en hematología? ¿Cuáles son los errores más comunes que en los que solemos caer? ¿Qué te parece en general? Lo que veo de las consultas, más que nada, es la serie roja, lo que más falencias veo, digamos, es bastante complicado. O sea, evaluar la serie roja, hay que tener muchas horas de microscopía. El tema de las inclusiones, que yo cuando veo algo siempre les muestro que por ahí, no sé si es detenerse tanto en mirarlo, muchas veces para mí se ve simple, pero bueno, hay que detenerse en mirar. En la serie roja se mira en 100 por, las plaquetas se cuentan en 100 por. Si es complicado hacer el recuento de leucocitos, lo hacemos en 100 por. Pero siempre me parece que el sentarse y mirar la serie roja es lo que más veo. Y después en el OSPI, más que nada, que es donde, como vos decís, en la parte privada por ahí no tenemos esos pacientes, en algunos lugares sí, pero que vienen con 250.000 blancos. Entonces yo siempre les digo que por ahí es preferible no ponerles el diferencial leucocitario, porque si no estás seguro de que sean blastos o no sean blastos, es preferible no ponerlo a que informar algo que vos realmente no estás seguro. Entonces yo prefiero poner que se deriva o que la muestra va a ser procesada después o que la va a ver el hematólogo antes que arriesgarme a ponerle que tiene tanto porcentaje de blastos y el médico tome una decisión respecto al informe que yo estoy haciendo. Bueno, tengo un montón de dudas más, pero re molesto. Te las voy a hacer en el hospital personalmente. No, te iba a preguntar, es que me van surgiendo. En recuentos bajos de blancos, ¿siempre los contás o hay algún valor que decís no, menor de En recuentos de blancos, 1200, no hago diferenciación? no, en recuentos bajos de blancos yo lo hago siempre. Por ahí, si yo tengo un paciente que es oncológico, o un paciente que está trasplantado y entonces todavía no, la médula no empieza a responder, eh, yo le hago una inspección visual. Por ahí solamente le veo 20 elementos y se informan esos 20 elementos que se ven. Entonces, como para que el médico tenga una idea de cuál es la población leucocitaria que tiene el paciente en sangre periférica. ¿Entendés? Y si yo veo, no alcanzo a ver nada, porque muchas veces dice 500 blanco y yo no veo nada, o me parece que tiene mucho menos, eh, le hago el recuento, informo solamente los elementos que veo, se lo pongo en observaciones, recuento diferencial leucocitario realizado en tantos leucocitos, y como para que el médico sepa que no es en 100. Y es muy pocas veces de que no lo hago. Tiene que tener menos de 100 blancos para no hacerlo. Por eso, le cuento lo que veo. Trato de que siempre sea un número 50, tratar de llegar a los 50 como para como abarcar más. Pero me ha pasado de pacientes que tienen, no sé, 500 blancos y tienen blastos. Entonces, sí se lo hago, sí lo miro, por más que se esté 3 horas mirando el hemograma. Claro. Bueno, está perfecto. No sé si alguien tiene alguna otra duda o yo tengo un montón, pero se las voy a dar después. Se las voy a hacer después. Porque es muy interesante, pero bueno, son muchas horas, como decís vos, muchas horas sí ya frente al microscopio. Así es que no sé si alguien tiene alguna otra duda o si Son quieren que... diferentes, eso es otra cosa. La misma patología y se ven diferentes los elementos en cada uno de los pacientes. Es así. Por eso muchas veces cuando nosotros tenemos una leucemia de nuevo, un debut leucémico,
está buenísimo ver cómo se ven esos blastos al debut y después ver si el paciente tiene blastos después de que fue trasplantado y esos blastos no sean del paciente, sino que es de la médula que está tratando de arrancar, digamos, ¿entendés? Entonces, siempre está bueno esto de la observación y muy personalizada de cada uno de los pacientes. Uno se acuerda después, debe pasar a vos en la parte tuya, cómo se veían los elementos de tal paciente. Bien. Ahí Majo nos pregunta Majo, ¿sí? ¿Qué, qué opinás de la eritro automatizada? Mira, la eritro automatizada nosotros tenemos en el hospital y las que nos han propuesto, digamos, tienen buena correlación con el método de gol estándar, el Western Green. Entonces, yo no lo he comparado, digamos. He puesto la manual y he hecho la manual y el automatizado y nos dan iguales. Entonces, como que ahí al principio no me convencía mucho, pues yo nunca hice automatizado hasta que llegué a casa en Rafael. Pero el resto de las veces siempre lo hice manual. Pero hay una buena correlación, así que no tengo, digamos, objeciones ahí. Hola, ¿me escuchás? Sí, Soy Majo de Bioquímica del Hospital Lago Mayores, trabajo en el servicio de hematología y justamente estamos con un nuevo equipo de Mindray que tiene BCG automatizada y hemos tenido excelentes resultados. Pero no me pasa justo en la especialidad con el tema de pacientes, por ejemplo, que presentan un mieloma múltiple. Ahí no hemos tenido correlación. Por eso te preguntaba tu experiencia en la especialidad. sí, nosotros en el HOSPI no tenemos, yo estoy en el laboratorio general, digamos, el laboratorio central. No hemos tenido errores, digamos así, como me decís vos, me planteas vos, aunque yo no hago mucho el seguimiento de ese paciente hematológico, por ahí los tengo medio salteados, entonces no puedo llevar un control, digamos, diario de cómo se va comportando. Eh, pero en el caso de nosotros, por ejemplo, que tenemos ahora, no es el eritro que está junto con el contador hematológico, sino que es solamente un equipo de eritros separados. Y sí tenemos algunos errores en las muestras que tienen burbujas, ¿sí? O que tienen, que están hemolizadas, o que están mal cargadas, o mal homogeneizadas. Pero después no he tenido alarmas, digamos, o errores que he notado. Bueno, muchísimas gracias. De nada. Silvi, ahí Ruth nos pregunta cómo sería la dilución de la muestra en una leucemia. ¿En cuánto la diluís? ¿Con qué? Lo tenés que ir con el diluyente del contador hematológico. Lo diluís, si querés lo diluís a la mitad y después lo multiplicás por 2. Así. Porque la idea es que, lo que pasa es que se va de la linealidad de medición, del rango lineal del contador hematológico. Entonces lo que nos tienen que hacer es diluir esa muestra con ese diluyente manual, de manera manual, vos podés poner en otro tubo, hacer la dilución afuera y después procesar la muestra y lo multiplicás por el factor de dilución. Porque muchas veces tenemos pacientes, nosotros hemos tenido pacientes con 700.000 blancos y te dan esas alarmas de arroba o te da una alarmita en el, más allá de que pone que están aumentadas, sino que no está completamente seguro de si la medición es correcta el contador hematológico, ¿sí? Porque se va del rango de linealidad de medición. Bueno, yo creo que estaríamos. Adri. Claro, prestarle, aprender a prestarle atención al, a los histogramas, aprovecharla.
Sí, da mucha información y eso que dicen, no, hay que saber interpretarla, porque la verdad que es mucha la información que da. Bueno, Silvi, muchísimas gracias. Personalmente, desde Brol te agradecemos por la charla, que nos ha parecido genial. Y, y bueno, seguiremos en contacto. Gracias a todos los presentes, gracias por seguir presente a los nuevos, a los que hemos pesadeado con los otros webinars. Muchísimas gracias. Y bueno, también estamos abiertos si necesitan o si precisan o les parece que sería interesante algún otro tipo de capacitación. eh, es cuestión de organizarnos y seguirlo haciendo porque creo que es muy enriquecedor para todos, para todos realmente. Así es que muchas gracias. Recuerden, lo vamos a dejar subido lo vamos a subir al canal de YouTube, que tenemos miles de seguidores. Así es que les agradecemos a todos, a Silvia especialmente. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Nos vemos. Ay, la María Ángela levantó la mano. María Ángela levantó la mano. ¿Qué quiere? Ah, no, quería aplaudir. Ajá. María Ángela Carvajal. Bueno, muchas gracias, Silvi. Nos vemos. Gracias. Nos, Sí, a leer. nos estamos viendo. Gracias a todos. Chao, chao.